la cita del sermón del día de hoy. Estamos viendo Marcos 4, desde el versículo 35 en adelante. Les voy a dar un minuto entonces para buscar Marcos 4, 35. Repito, Marcos 4, versículo 35 al versículo 41. En algunas Biblias va a aparecer un título que dice Jesús calma la tempestad. Nosotros hemos dado otro nombre a este sermón. El sermón de hoy día se llama ¿Quién es este hombre? A modo de pregunta. Espero que lo hayan encontrado y me acompañe entonces la lectura de Marcos 4, 35 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El título del sermón, ya lo dijimos, ¿quién es este hombre? Y a modo de introducción, la verdad es que les voy a contar algo, y es que a través de la historia, algunos hombres, y la verdad que muchos hombres, se han ganado la admiración y el respeto del mundo por sus habilidades extraordinarias. El 16 de agosto del 2009, en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín, Usain Bolt hizo el récord mundial, digamos, de los 100 metros planos en 9,58 segundos. Y se ganó el apodo del relámpago. La gente claramente comenzó a ver a Usain Bolt como alguien con capacidades casi sobrenaturales. A través, desde ese momento, y generando, claro, esta marca que no se ha podido romper, Usain Bolt hoy día es admirado mundialmente. Esto en el ámbito del deporte, también podemos hablar del ámbito del deporte, como por ejemplo de Roger Federer, que sin duda hoy día sigue jugando en las canchas del mundo y es considerado el mejor tenista de todos los tiempos. Y por eso también es un hombre que es respetado a nivel mundial, es conocido en todo el mundo. La verdad que estos son dos ejemplos eh, muy simples eh, de personas ligadas claramente al deporte, pero que tenían algo en común, y es que a través de sus habilidades físicas impresionaron y impresionan hasta el día de hoy al mundo y por tanto ganan su admiración. Pero estas habilidades no tienen nada que ver con las habilidades que podríamos decir sobrenaturales o inentendibles. Sabemos que estos dos hombres, por ejemplo, a través del trabajo y quizás con algo de genética, ayuda genética, pudieron obtener o lograr lo que han tenido, pero ¿qué pasa cuando hablamos de cosas que tienen que ver con algo totalmente sobrenatural? Imaginemos en una persona que tiene el poder de levitar. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver alguna vez estos ilusionistas callejeros que muestran trucos, ¿cierto?, de magia en la calle, independiente si es que son ciertos o si es que las personas que están ahí son admiradores reales o todo esto grabado. Independientemente de eso, nosotros podemos ver algo. Y es que cuando, por ejemplo, uno de estos magos levita, la gente que está alrededor reacciona y sale despavorida. Y sin duda, nosotros no podríamos decir si es que efectivamente levitaron de verdad o no, pero la reacción que tiene la gente es una reacción
normal. Si nosotros viéramos a alguien que hace algo que ante nosotros fuera algo imposible de hacer, como por ejemplo levitar, volar, nosotros saldríamos despavoridos, asustados. ¿Por qué? Porque lo que está fuera de nosotros nos asusta. Imaginemos entonces, si es que nosotros nos asustamos con cosas como esa. Recuerdo uno de estos trucos que un hombre, uno de estos magos callejeros, perdón, le sacaba la cabeza a un gallo y la gente claramente tenía la cabeza del gallo aquí y se movía y el cuerpo lo tenía acá y la gente salía corriendo. Imaginemos entonces nosotros, si somos expuestos a cosas así, ¿cómo vamos a reaccionar? El tema es que hablando de la persona de Jesús y yendo un poquito al texto y para concluir la introducción, estamos frente a un hombre que le habló al viento y al mar y estos le hicieron caso. ¿Cómo nosotros entonces hubiéramos reaccionado puesto en los pies de estos discípulos? Es algo en lo cual nosotros vamos a meditar a través del texto. Y yéndonos al texto directamente, vamos a irnos entonces para poder comprender con mayor claridad qué es lo que estaba pasando en este pasaje. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. La verdad es que había sido un día muy ocupado para Jesús. Se entiende que todos estos pasajes de las parábolas que está diciendo, parábola tras parábola y enseñanza tras enseñanza, no solamente enseñanza pública, sino que también después a los apóstoles, a sus discípulos más cercanos, lo interno, había sido un momento de desgaste. Por eso que dice entonces, habiendo habiendo llegado la noche, le dijo: pasemos al otro lado, a modo digamos, podríamos decir, de descanso. No de sorprenderse entonces que Jesús estuviese cansado y agotado. Había estado predicando, bueno, como era de costumbre, Jesús durante bastante tiempo. Y sabemos que estaba cansado por lo que pasa versículos más adelante, que es que él claramente, casi inmediatamente, una vez que se sube a la barca, entonces se queda dormido. De este modo entonces que le dice al anochecer a sus discípulos: crucemos al otro lado. Jesús quería entonces cruzar de donde estaba, de Capernaum, al otro lado, al lado oriental digamos, del mar de Galilea, donde estaba el país o la ciudad de Gadara. La próxima semana vamos a poder ver que este viaje que Jesús hizo, y que es un viaje prácticamente relámpago, tenía una intención también más profunda, y es lo que hace al llegar a Gadara, con lo que nosotros conocemos con el tema de los gadarenos, ¿cierto? Entonces, es en esta misma noche que Jesús le dice: pasemos al otro lado. De esta manera, entonces, tomaron a Jesús tal como estaba, se refiere a tal como estaba, cansado, agotado, claramente necesitado de descanso, y lo llevan en la barca al otro lado del mar de Galilea. ¿Qué pasó en ese intertanto entonces? Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué pasó entonces? Que camino desde Capernaum hacia Gadara, iban en la barca, y una fuerte tempestad se levantó y las olas se precipitaban, digamos, caían dentro de la barca, y la barca ya se estaba anegando. Anegarse, ¿cierto? Significa que estaba lleno de agua. Se supone que la barca, el suelo tendría que estar seco, quizá húmedo, pero sin digamos, una cantidad de centímetros cúbicos de agua. Eso es lo que estaba pasando, ya ellos tenían todos sus pies mojados. Lucas 8:23 nos ayuda con esto, dice: pero mientras navegaban, él se durmió, mostrando esto, que Jesús, mientras iban en la barca, Jesús había quedado dormido. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, que claramente es un lago, el mar de Galilea es un lago, y se anegaban y peligraban. O sea, lo que estaba pasando claramente es que ellos estaban camino, ¿cierto?, en este mar de Galilea, que es un lago gigante,
y se desencadenó una tempestad de viento. Marcos y Lucas explican este disturbio atmosférico con una palabra griega llamada lailaps. Este lailaps, si usted lo busca, es un torbellino o una tormenta que desata furiosas ráfagas. Y podríamos comprender que estas palabras que están utilizando Marco y Lucas intentan describir que lo que había pasado en aquel momento era algo fuerte. Si nosotros hablamos de un torbellino de viento, estamos hablando de que podría ser cualquier cosa, hasta un huracán, quizá un huracán a la lejanía, no sé. Pero había mucho tiempo, mucho viento, las olas del mar estaban muy altas y la verdad es que ellos peligraban. Mateo 8:24 también nos ayuda con eso. Y dice, aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Mateo lo llama entonces una gran sacudida o un maremoto. La verdad es que a través de las tres narraciones de los libros sinópticos podemos concluir que lo que estaba pasando en el mar era algo fuerte, era algo grande, era algo violento. Repentinamente, entonces, este torbellino, podríamos llamarlo así, se precipitó sobre este lago, que también es conocido claramente como el Mar de Galilea. Este mar de Galilea tiene unos 20 kilómetros, ¿cierto? De largo por unos 12 de ancho, es grande. Y en su lecho, entonces, en la parte de abajo, en este lecho de abajo, entonces es como una hendidura, digamos, rodeada por colinas. Entonces, los fuertes vientos que azotan entonces el mar de Galilea, en ese caso deben haber levantado unas olas grandes. En este caso podemos comprender que esta barca era una barca pequeña, hermanos. Era una barca chiquitita, una barca de pescadores. Y claramente debemos comprender en este contexto que efectivamente los seguidores de Jesús, los que estaban con él, sus discípulos, deben haber estado muy, pero muy asustados. Eh, los escritores dicen que entonces se anegaban y estaban entonces en peligro. Era un momento claramente muy, pero muy difícil. Ahora bien, tratemos de poner un poquito en los zapatos de los discípulos y ellos estaban en el mar. Y yo creo que más de alguno de nosotros le tiene un respeto particular al mar, porque sin duda cuando uno está en peligro en el mar no tiene dónde recurrir, ¿cierto? Pero veamos qué pasa entonces en el versículo 38. Versículo 38 de Marcos 4 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pasa mientras había una tempestad y mientras los discípulos estaban aterrados? Jesús dormía. Imaginemos entonces nosotros en esta situación. Nosotros estamos en el mar, eh, se viene esta tempestad, este viento que empieza a caer agua dentro de nuestro bote, no tenemos dónde recurrir. Estamos viendo algo físicamente que entre nuestros ojos es pavoroso, es difícil de aceptar, o sea, es difícil de poder controlarse en esa situación. Vemos que claramente va a hundirse la barca, nosotros vamos a morir ahogados, etcétera. Y miramos a un hombre que en este mismo momento, en vez de estar igual de temerosos que nosotros, está durmiendo. Este era Jesús. Jesús estaba entonces durmiendo. Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Despertaron entonces y le dijeron al maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos sin duda pensaban que iban a morir en ese momento. Y es a través de esta respuesta que de los discípulos que podemos entonces imaginarnos el tremendo peligro en el cual ellos estaban. Había un torbellino, casi un huracán, un viento, olas.
Pero si nosotros analizamos entonces un poquito la reacción de los discípulos, podemos observar algunas cosas de las cuales nosotros podríamos quizás razonar un poco, analizando la respuesta de los discípulos. Lo primero es que estaban totalmente atemorizados. En semejante situación, aún las personas que normalmente son como leales, valerosas, valientes, dicen a veces cosas de las cuales después puedes lamentar. La forma de hablarle entonces al maestro muestra una especie de reclamo, reproche, una amonestación al maestro. ¿Por qué? Por su despreocupación. Recuerden que ellos le están diciendo, maestro, no tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿acaso no te importamos? Lo primero entonces que podemos ver es que en su desesperación los apóstoles cayeron en el error, y claramente podríamos justificarlo por la situación de peligro que tenían, pero cayeron en el error de juzgar al maestro, juzgaron a Jesús, reprocharon a Jesús por su conducta tan indiferente. Lo segundo, entonces, que podemos analizar es que esta desesperación de los apóstoles, este reproche de los apóstoles, no estaba exenta de cierto grado de confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien los apóstoles reprochaban a Jesús, al momento de reprocharlo, también estaban mostrando que confiaban en él o que confiaban en Jesús. Si esto no fuese verdad, lo que estamos diciendo ahora, ellos no habrían recurrido, no hubieran ido donde Jesús de una forma tan despavorida. Recordemos que Jesús era un carpintero, era un hombre que trabajaba con sus manos, ¿cierto? Pero también tenemos que recordar que los que habían adentro de esta barca, dentro de ellos habían algunos marineros experimentados. Si es que ellos no hubieran tenido fe en Jesús de alguna o algún mínimo grado de fe en Jesús, no hubieran recurrido de un carpintero para que solucionase sus temas relacionados con el mar. Hubieran ido donde Pedro, quizás si le hubieran dicho, Pedro, ayúdanos, pero recurrieron donde Jesús. Esto muestra también entonces que tenían un grado de confianza. Y lo tercero que podemos ver es que si bien seguían a Jesús, a sabiendas que era el Mesías, las circunstancias que estaban viviendo en ese momento sin duda determinaron sus acciones. A pesar de tener a Dios hecho carne ahí en la popa de la barca, ellos quitaron los ojos de Jesús y las pusieron ¿en dónde? En este torbellino, en las olas, en su desesperación. O sea, que no vieron a Dios debido a las circunstancias. Y sin duda, estas tres cosas que nosotros podemos ver también nos representan a nosotros como hijos de Dios. No sé, cuando hablamos de que cuando estamos atemorizados muchas veces decimos cosas que no, que no deberíamos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, y claramente podríamos hablar de que algunos con más o menos conocimiento, cuántas veces nosotros hemos culpado a Dios por nuestras circunstancias o por qué no nos rescata? ¿Por qué me pasa esto a mí? En el lado B, digamos, cuando nosotros, por más que reclamemos, sin duda también demostramos algo de confianza, y es que cuando nosotros reprochamos, o cuando nosotros nos desahogamos en la persona de Dios, sin duda esto está demostrando que nosotros creemos en Él. Pero tercero, y esto es lo más regular, es que muchas veces nosotros quitamos la mirada de Dios. ¿Por qué? Por las circunstancias. Y esto es lo que no tenemos que hacer. Estas cosas tenemos que aprenderlas, que son cosas muy escondidas dentro del texto, pero que nosotros también podemos rescatarlas y aprender de esto. Las circunstancias no pueden determinar digamos, mi estado de ánimo, mi estado anímico, no pueden determinar quién soy yo, no pueden sacar mi vista de Dios. Entonces la llamada, y volviendo un poquito al texto, la llamada angustiosa entonces de los discípulos despertó a Jesús. Y levantándose, versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento,
y se hizo grande bonanza. Lucas 8:24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Si bien Marcos nos dice que le habló al viento, Lucas nos ayuda más y nos dice, bueno, no solamente le habló al viento, sino que también le habló al mar, le habló a las olas y las reprendió. Jesús entonces se levantó, reprendió al viento y dijo al mar entonces, sosiégate, silencio, calma. Entonces el viento se calmó y sobrevino una gran calma en el mar. Los tres evangelistas respecto a este pasaje utilizan el verbo reprendió. Es el mismo en los tres casos. Si nosotros buscamos entonces el significado de reprender, reprender significa reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Entonces, cuando los evangelistas nos dicen que Jesús usó la expresión reprendió, debe tenerse muy presente que Marco no dice Jesús reprendió al demonio del viento o a los demonios del viento. No, Jesús reprendió directamente al viento. Y cuando está hablando también de reprender, no dice que reprendió a los espíritus del mar, no, reprendió directamente al mar. Sencillamente dice reprendió y directamente a estas dos cosas que son, podríamos decir, no sé si inanimadas, pero no tienen vida, no son seres vivos propiamente tal. El viento no es un ser vivo propiamente tal y el mar tampoco lo es. No tienen una mente, ¿cierto? Entonces, pensar en que Dios tiene autoridad sobre las cosas, bien, sobre los animales, que podría decir a un león, agáchate y él lo va a hacer. Pero aquí estamos hablando de que es tanto el poder mostrado por Dios que aún le habla a las cosas inanimadas para que le hagan caso. Pero bueno, volviendo a esta palabra reprender, lamentablemente, y esto tenemos que hacer un pequeño paréntesis, hoy día vemos que esta palabra se utiliza de una forma muy equivocada dentro de las iglesias. Malentendiendo las escrituras, muchos pastores o autoridades espirituales reprenden demonios de lujuria, de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción, etcétera. Y la verdad que no vamos a entrar en detalle ni explicar que claramente estas conductas no son causadas por demonios, sino que por la carne misma. Lo que quiero dar a entender es que la palabra en sí misma no tiene que ver, perdón, la palabra en sí misma tiene que ver con una amonestación directa, es una amonestación per se, digamos. Por sí misma es una amonestación o un reto. Si tú dices a un demonio, y aquí estamos hablando en el caso de que efectivamente tú te encuentres con un demonio y dices, tú le dices al demonio, te reprendo, la verdad que no le estás diciendo nada. Es como, si tú dices, te reprendo, demonio, es como decirle nada. Pero por el contrario, si tú le dices, como lo decía Jesús, sal de aquí, sal ahora, sal fuera, eso es una reprensión. Esto claramente es solamente a modo de, podríamos decir, comentario en margen. Sigamos en el texto. Para la reprensión, para reprender, se debe tener autoridad. Y Jesús entonces en esta escena muestra autoridad sobre todas las cosas. Jesús nos muestra autoridad sobre todo, Jesús nos muestra entonces su autoridad sobre todo cuando, por ejemplo, también reprende la fiebre de Pedro, de la suegra de Pedro. Lo importante de la expresión reprendió al viento es que Jesús hace valer entonces su autoridad por sobre todas las cosas. Jesús es preeminente en todo. Jesús tiene autoridad por sobre todas las cosas. Y debido entonces a esta orden de Jesús, esta orden que sale directamente de la boca de Jesús, es que inmediatamente, en ese momento que había una tempestad, ahora hay calma, hay paz. Debemos notar entonces que Marco tiene un paralelismo progresivo muy, muy claro, muy impresionante. Jesús le habla separadamente entonces al viento y al mar. Al viento lo reprende y al mar le dice cállate, sosiégate. El resultado entonces también se indica separadamente. El viento se calmó
y el mar se sosegó. Lo que debe entonces llamarnos la atención a este respecto es que no solo el viento se calmó inmediatamente, sino que el mismo mar. ¿Y por qué decimos esto? Cuando hay una tempestad en el mar, ¿cierto? Y el mar claramente, perdón, el viento empuja al mar y genera también esta ola y todo este tema. gen- por norma general, se para el viento y el mar sigue con un grado, digamos, de furia, podríamos decir, sigue con un grado de desorden y se va calmando paulatinamente. Pero lo que vemos en este pasaje es algo particular, y es que no solamente el viento cesa inmediatamente, sino que el agua, el mar, se calma de inmediato. En este caso, las olas y los vientos se sincronizaron en obediencia y de un momento para otro hubo un silencio, podríamos decir casi solemne en esas aguas. Todo estaba tranquilo y dice la palabra entonces que hubo bonanza. Entonces repentinamente toda la superficie del mar quedó como un espejo. Y luego de esta manifestación de poder de Jesús, que es tremenda, le dice y se dirige entonces donde estaban sus discípulos en palabras y les dice el versículo 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lucas 8:25 y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Antes de proseguir entonces con la explicación de este versículo, hay cosas que la escritura claramente señala en forma literal y otras que omite, pero que también nos enseñan. Tenemos que recordar que los discípulos habían ofendido ciertamente al Maestro. La habían amonestado, habían reprochado su indiferencia, lo habían acusado, en otras palabras, de tener un corazón incomprensivo o indolente. Pero en esta situación, cuando ya el riesgo pasó, los discípulos estaban calmados, eh, podríamos entender que Jesús lo hubiera reprendido fuertemente, pero aquí lo que hace es una reprensión totalmente pastoral, es una amonestación llena de amor, pero es una amonestación fuerte a la vez, pero sin ser hiriente a ellos. Y les pregunta tranquilamente, ¿por qué se asustan? ¿Cómo no tienes, dónde está tu fe? Le pregunta a sus discípulos. Muestra entonces el amor de un pastor a pesar de ser vituperado por sus discípulos, a pesar de que en ese momento, cuando despertaron a Jesús, deben haber despertado gritos, porque no creo que hayan movido a Jesús, perecemos. No, debe haber sido un grito, maestro. ¿Por qué no te importa que perezcamos? Y la verdad que podemos ver entonces la misericordia de Dios en este pasaje. Y hablando un poco de la misericordia de Dios, y esto de a modo de análisis y reflexión quizás, yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué Dios había permitido entonces a David pecar de tal manera? Si nosotros vemos nuestros ojos humanos y voy a levantar, y Dios viene a presentarle a la humanidad un hombre que tiene, digamos, que es conforme al corazón de Dios. Yo, si hubiera sido Dios, entre comillas, hubiera presentado un hombre sin mancha, hubiera puesto casi un ángel ahí para decir, bueno, él es parecido, él tiene un corazón parecido al mío, o conforme a mí, y yo me complazco en esta persona y lo voy a poner rey, ¿cierto? Y le voy a dar heredad y lo voy a hacer grande entre las naciones, etcétera. Dios hace esto mismo con un hombre, pero lo hace con un hombre pecador. Yo me pregunté siempre, ¿por qué Dios permitió entonces a David pecar de una forma tan terrible? Nosotros hoy día ni siquiera imaginamos pecar al nivel que lo hizo David. David cometió un tremendo pecado. Mandó a asesinar a un amigo para quedarse con su esposa.
Y la verdad que yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué había entonces Dios permitido eh, que se mostrase tal pecado? Pero ¿saben qué? Con el tiempo pude comprender que Dios muestra estos tremendos, innombrables casi pecados de hombres para mostrar la grandeza de su misericordia, el alcance de su perdón. Dios muestra su amor para con el hombre, perdonando, restaurando fallas terribles de personas a través del relato bíblico. Ahora, este mismo Señor que muestra entonces esta misericordia con David, también perdona a Pedro cuando éste lo niega, ¿cierto? También muestra su misericordia con Pedro. Si David, entonces, si a David el Señor lo perdonó por una acción tan vil, si a Pedro le mostró la misericordia después de haberlo negado deliberadamente, y si a sus discípulos los perdonó a pesar de que le gritaron y le reclamaron, ¿cómo podría yo dudar entonces de su perdón? ¿Cómo podría entonces nosotros, cómo podría usted, cómo podría yo dudar del perdón de Dios? Si generalmente el pecado, hermano, que usted tiene o que está cometido no se compara con el pecado de David. Pero Dios muestra entonces su misericordia para con nosotros, los pecadores. No duda entonces de la capacidad, del alcance del perdón de Dios. A través de las escrituras y en todas partes, entonces podemos contemplar el amor de Dios, de formas quizás muy escondidas, pero está ahí. Podemos acercarnos entonces libremente al Señor, a los pies del Señor, para pedir, para buscar el perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar. Pero saliendo de este paréntesis, volvamos a la escena. La respuesta entonces de Jesús es la siguiente. ¿Por qué tienes miedo? ¿Dónde fue? ¿Dónde está tu fe? Era como preguntarles, ¿no creían en mí entonces como Dios hecho carne? ¿Por qué están asustados? Y esta pregunta hoy día también nos toca a nosotros. Los discípulos estaban en medio entonces de una tormenta, pero nosotros hoy nos vemos reflejados en los discípulos, por ejemplo, al estar en medio de un problema, en esta pandemia, ¿cierto? Que estamos pasando a nivel mundial, cuando estamos en una situación precaria cualquiera, bajo un estrés por esta misma situación. Cuando nosotros vemos las circunstancias, tendemos a reaccionar igualmente que esos discípulos. Nos desesperamos. Pensamos que todo está acabado, pensamos que todos nos vamos a morir, pensamos que está todo perdido. Y si Jesús estuviera hoy día al lado de nosotros, en carne y delante de nosotros, y nos hablara de una forma directa en nuestra cara, no sé, diría lo mismo. Diría, ¿y dónde está tu fe? ¿Por qué tienes miedo? Debemos preguntarnos, ¿realmente creemos entonces que somos hijos del Dios Altísimo? ¿Realmente tengo fe en que estaré en una eternidad con Él? ¿Acaso nuestro Dios, hermano, no es el mismo que reprendió al viento y al mar en esta situación? Y estos le obedecieron, ojo. ¿Acaso no es nuestro Dios el creador de todo lo que existe? ¿Acaso Él no es soberano sobre todas las cosas? ¿Por qué te afliges entonces, hermano? ¿Por qué, por qué actuaríamos entonces de la misma forma que los discípulos, condicionados por las circunstancias? Nosotros tenemos que aprender de esto. Esta amonestación amorosa de Cristo, haciéndote esta pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué tienes miedo? Es la misma que los viene a hacer a nosotros hoy día, que actuamos de la misma forma que estos discípulos, que nos dejamos conmover quizás por las circunstancias. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen? Si habían estado asustados entonces por la tormenta, por las circunstancias, imaginemos entonces qué nivel de temor tenían cuando este carpintero de Nazaret ordena al mar y al viento que se detengan y ahora estos le habían obedecido. Imaginemos entonces cómo nosotros reaccionaríamos ante una manifestación tal de poder. Si antes tenían temor, ahora estaban llenos de temor por la presencia de Dios. Y esta situación de cómo Cristo muestra su santidad, su condición de alguien totalmente diferente, de otro, santo, sin duda nos lleva o nos traslada, ¿cierto?, a Isaías 6, versículo 5, cuando Isaías entonces se encuentra delante de la santidad de Dios y dice, ay de mí que soy hombre muerto. O la misma situación que vive Pedro en Lucas 8, cuando le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. La santidad hace temblar las rodillas, hace caer y temer, hace tener terror. Si nosotros realmente nos encontráramos, hermanos, con la santidad de Dios, pero de una forma quizás visible, tangible, moriríamos de susto. Muestra la Biblia, por ejemplo, no sé, con Daniel, cuando se le aparece un ángel, ni siquiera a Dios se le aparece un ángel y sus rodillas temblaban y cayó. La verdad que nosotros no hemos sido expuestos a estas cosas sobrenaturales, pero están. Y este sobrenatural por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Y nosotros deberíamos actuar con temor reverente delante de Él en todo momento. Ellos entonces estaban espantados a causa de lo que Jesús había revelado con relación a sí mismo, pero probablemente más a causa del poder que Jesús había manifestado. Aquellos hombres entonces temieron con gran temor. El espanto, que aquí se menciona como una combinación de temor y reverencia, dice que se describe como que los hombres se maravillaron o asombraron, estaban sorprendidos. Los discípulos entonces comienzan a darse cuenta que la grandeza de Jesús es mucho más sublime y más impresionante de lo que ellos habían imaginado. Estos hombres nunca se le había pasado por la mente que Jesús, Dios hecho carne, iba a hablarle a la tempestad y le iba a mandar y esta le iba a obedecer. Ahora habían sido entonces expuestos a la verdad de que Jesús ordenaba el viento, el mar. Comenzaban entonces después de esto a preguntarse los unos a los otros, ¿quién es este? Entonces, que hasta el viento y el mar le obedecen. Parafraseando esta pregunta sería, ¿qué clase de persona es esta? ¿Qué hombre es este? O sea, es como, ¿qué calidad de persona es? ¿Qué tan diferente a nosotros podría llegar a ser? Y lo era, claramente. La verdad que esta narración de estos pequeños versículos eh, termina de una forma muy apropiada. ¿Por qué? Porque relata entonces lo que Jesús hace y termina fijándose derechamente y poniendo la atención sobre la persona de Cristo. A través de estos pasajes, entonces, todo aquel que lea este pequeño fragmento eh, puede generarse una idea de la calidad de persona que era Jesús. Y por lo tanto, podrá entender que Jesús no era entonces un hombre normal, era o es, ¿cierto? Un hombre totalmente diferente a todo lo conocido. Jesús podía hacer las cosas que nadie en la historia pudo ni podrá hacer. Y cuando nosotros volvemos a la introducción, imaginemos a estos hombres que Usain Bolt corre rápido. Roger juega tenis. Pero aquí nos vemos, hermanos, frente a un hombre que ordena el mar, ordena el viento, y estos le obedecen. Podemos ver lo sobrenatural, lo diferente que es este hombre, este carpintero de Nazaret. ¿Cómo responderíamos entonces a la pregunta del sermón?
¿Quién es este hombre? Este hombre, sin duda, es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne. Más aún podemos comprender esto a través de toda la vida de Jesús, culminando entonces con su resurrección. Otros grandes hombres ligados a lo espiritual y que se le atribuyen, entre comillas, milagros y cosas por el estilo, tienen una gran diferencia con el Maestro. Todos ellos fueron enterrados y están muertos. Los más grandes guardan algunas osamentas, no sé, está la mandíbula de Buda o cosas así, que la guardan como evidencia de que existió. Jesús claramente marcó la historia de la humanidad, pero hay algo adicional que ver al respecto y es que su tumba está vacía. El no tener el cuerpo de Cristo en una tumba demuestra que solamente Él ha podido vencer la muerte. Y eso es una declaración al mundo diciéndole, yo soy Dios hecho carne. Podemos concluir entonces que no hay otro como Jesús y nunca lo habrá. Y la verdad que quiero, y estamos concluyendo este sermón, eh, con las palabras del doctor Slockridge. Este fue un predicador al que le preguntaron quién era Jesús para él. Nosotros vamos a tratar de responder con las mismas palabras que respondió él a esta pregunta. ¿Quién es este hombre? Y partiendo entonces que Jesús es nuestro Rey, vamos a partir diciendo lo siguiente. Y vamos a decir lo que dice el doctor S. M. Lockridge. Escuche con atención. La Biblia dice que mi Rey es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos, Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Este mi Rey, yo me pregunto, ¿tú lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, Él es el salvador de los pecadores, es la piedra central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente, es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Él es el único calificado para ser salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes y embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero él no es, pero él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Ese es mi rey. Estas son palabras
del doctor Lockbridge, que creo que de alguna forma describen a este hombre que es totalmente sobrenatural, pero que aún el doctor Lockbridge eh, con toda su capacidad de poder redactar muchas palabras se queda corto. Se queda corto para describir el indescriptible. Este ser, hermanos, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y Él es nuestro Dios. Quiero invitarle entonces a orar por este sermón. Amado Dios, Santísimo Señor, nos maravillamos, Señor, con su amor, con lo sobrenatural que usted es, Señor, con lo todopoderoso, con lo indescriptible, Señor, que usted es, con lo suficiente. Damos gracias, Señor, porque usted se dio a sí mismo por nosotros. Y oramos para que usted trabaje profundamente en nuestro corazón, para que podamos comprender, Señor, que no hay nada de qué preocuparnos cuando estemos en una barca llena de tempestad, si usted está al lado nuestro. Para que podamos comprender, Señor, que a pesar de las circunstancias, usted está ahí firme como una roca, en la cual nosotros podemos estar seguros. Ayúdenos a comprender cada día más que con usted es suficiente. Y usted, Señor, ha asegurado a nosotros todas las cosas. Damos gracias por este sermón, por este día domingo, por por este nuevo día, Señor, en el cual usted renueva su amor para con nosotros. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.